el filósofo del fuego. Heráclito nació en la ciudad de Éfeso y era apodado el Oscuro. Por supuesto no tiene que ver con su color de piel, no. La razón de su apodo es que el estilo en el que escribía a algunos les parecía muy complicado, muy difícil de entender. Y ya que hablamos sobre el estilo de su escritura, lo primero que tenemos que decir es que él no escribió propiamente un libro, sino que lo hizo en forma de sentencias, de oraciones cortas o párrafos a veces, pero con gran significado, y no una narración continua. Nosotros los conocemos como sus fragmentos. Por otro lado, aunque en efecto escribió, mucha parte de lo que sabemos de él no es de forma directa, sino debido a lo que otras personas hablaron sobre él. Y cuando una persona escribe o dice lo que piensa alguien más, esta persona es un doxagra. ¿Un qué? Un doxagra. Un doxagra es el comentarista de alguien más. Y los dos doxagras más famosos en la historia de la filosofía son Aristóteles y Diógenes Laercio. Es entonces, debido a estos doxagras, que conocemos algunos relatos sobre la vida de este hombre. Y como podrán verlo, son bastante extraños, misteriosos. Heráclito es un verdadero personaje. Cuentan, por ejemplo, que en una ocasión estaba jugando a los dados con unos niños. Llegaron los políticos de su época, gente bien vestida y con el destino de los griegos en sus manos. Le pidieron a Heráclito que les ayudara a gobernar. Pero él se volteó, los miró de arriba abajo con desprecio y no le interesó. Es que estaba muy ocupado, estaba jugando dados con unos niños. Y dice Heráclito: ¿de qué os asombráis, hombres perversos? ¿No es mejor hacer esto que gobernar el estado con vosotros? Diógenes Laercio nos cuenta que murió en medio del estiércol. ¿De la mierda? Sí, bueno, de la mierda. Y Hemipo nos cuenta que a él se lo comieron los perros. Pero más adelante profundizaremos en estos relatos. Heráclito hace una distinción entre dos tipos de personas: los dormidos y los despiertos. Respecto de los dormidos, dice, por ejemplo: aun siendo este logos real, siempre se muestran los hombres incapaces de comprenderlo. O el segundo: los necios, aun oyendo, se asemejan a los sordos. El proverbio, justamente, es testigo de ellos, que hallándose presentes, están ausentes. Este es el fragmento 34, y si ponemos atención, ambos tienen el mismo significado. Los dormidos no están en este mundo. No importa cuánto intentemos hablar con ellos, ellos no están aquí. Es como, por ejemplo, si en algún momento, en alguna clase, estamos sentados, escuchando al maestro, pero en realidad estamos pensando en tantas otras cosas y el maestro puede estarnos diciendo y hablando muchas cosas y nosotros no vamos a entender nada porque estamos como dormidos. Y por esto mismo, sin importar cuánto nos expliquen, seremos incapaces de comprenderlo. Estaremos dentro de las filas de los dormidos. La diferencia entre estar dormido o estar despierto es mucho más que solamente el poner o no atención en una clase. Eso es casi una broma. No, el problema es
¿Qué sucede cuando estamos dormidos en la vida? Cuando vivimos casi solo por inercia. O de igual modo, cuando nos preocupamos solamente de nosotros mismos y no de ayudar a las personas que puedan necesitarnos. Dice Heráclito que los despiertos tienen un mundo único en común, mientras que los que duermen, cada uno de ellos se vuelve hacia un mundo particular. Claro, porque cuando dormimos, ¿qué mundo es el que vemos? El de nuestros pensamientos, nuestros propios sueños. Lo que significa esta metáfora es que no nos interesa el mundo. Cada quien vive en el egoísmo del mundo personal. ¿Y qué hay de aquella frase que dice: el hombre imbécil suele dejarse asombrar por cualquier discurso? ¿A qué se refiere Heráclito? En el mundo podemos encontrar muchas verdades falsas. ¿Pero verdad falsa? ¿Pero qué es eso? Vaya, rumores. Rumores. El hombre dormido es el que es, por así decirlo, como una pluma, que el viento la lleva tan fácilmente. Se deja llevar por las opiniones sin verdaderamente reflexionarlas. Suele dejarse asombrar por cualquier discurso. Cree cualquier cosa. El despierto, en cambio, escucha, pero no es manipulable, reflexiona. Particular interés tiene el fragmento 40, que dice: la mucha erudición me enseña a tener sabiduría. Y es que no importa cuántas cosas sepamos, como si fuéramos una enciclopedia, la verdadera sabiduría no es el conjunto de conocimientos, sino saber vivir. El que es sabio no es el que conoce mucho, sino el que sabe utilizar sus conocimientos para ser una mejor persona. Contrariamente, cuando despiertan, uno solo vale para mí miríadas, si es óptimo, dice el fragmento 49. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a imaginar una persona que está dando un discurso, pero nadie le presta atención. O bueno, casi nadie. Hay 1000 personas, y de esas 1000, 999 están dormidas. ¿Entonces no vale la pena hablar? No, claro que sí. Pero todos, o bueno, casi todos están dormidos. Pero por ese casi vale la pena, porque con uno solo que escuche, que reflexione con lo que tú digas, con uno solo que te preste atención, vale la pena lo que digas. Básicamente, estos fragmentos de Heráclito que aquí hemos visto son de ética. Por eso es que, en realidad, lo consideramos como el nuevo padre de la ética y no a Sócrates. Porque es una llamada de atención a la vida reflexionada, a la vida sabia, o, para decirlo en palabras suyas, una invitación a despertar. Y ahora, vale la pena que recordemos un poco aquella leyenda sobre la muerte de Heráclito. Diógenes Laercio es quien la cuenta, y dice él: se hizo misántropo y se retiró a los montes, donde se alimentaba de hierbas y de pasto, pero como, a causa también de esto, cayó enfermo de hidropesia, volvió a la ciudad y preguntó a los médicos, en forma enigmática, si de un diluvio podrían hacer una sequía. Y como los médicos no lo comprendían, se enterró en un establo y esperó que el calor del estiércol de las vacas evaporara el agua de su cuerpo. Pero no tuvo éxito, tampoco así, y murió a los 60 años. Otro doxagra, de menor importancia, Hemipo, es quien relata la historia en la cual se entierra a sí mismo en estiércol y como consecuencia de esto queda irreconocible y los perros se lo comen. Son dos versiones de una leyenda, la muerte de Heráclito,
y en tanto que leyenda puede representar verdaderamente el final de la vida de este hombre. Pero existe otra posibilidad, y es que sea una alegoría. Ya lo dijo Diógenes Laercio, les preguntó de forma enigmática si de un diluvio podían hacer una sequía. No extraña el apodo de Heráclito, el Oscuro. Pues bien, acostumbrados como estamos a sus metáforas, y aun en el caso de que esto haya tenido que ver con su muerte, él se expresó de este modo ante los médicos y después Diógenes Laercio explicó la muerte de Heráclito ya a través del filtro de una metáfora. ¿Y qué podía querer decir esta metáfora? ¿Estaba enfermo verdaderamente de un malestar médico? ¿O en vez de ello, estaba enfermo de insolencia? Heráclito, según dice Laercio, se había vuelto misántropo y se había retirado a la montaña. Ahora, observemos unos fragmentos adicionales. El número 118 dice: el alma seca es la más sabia y la mejor. Y él se acercó a los médicos con la intención de convertir su diluvio en una sequía. Es decir, si tomamos en cuenta la misma metáfora de Heráclito del fragmento 118, puede ser que su enfermedad no sea otra cosa que una autocrítica. Él quería dejar de ser insolente, porque así se sentía. Así le hacía sentir su excesiva misantropía y su retiro a la montaña. Y también dice Heráclito en el fragmento 43, la insolencia hay que apagarla más que un incendio. Es ética. Sin embargo, durante mucho tiempo no fue considerado. El puesto del padre de la ética tradicionalmente lo tenía Sócrates. Bueno, por culpa de Aristóteles. Ocurre que Aristóteles era un doxagra. ¿Recuerdan lo que es un doxagra? Es el que escribe opiniones ajenas. Por ejemplo, dice Aristóteles, Tales de Mileto fue el padre de la filosofía, porque dijo que el origen de todas las cosas es el agua. Y posterior a él, un alumno suyo llamado Anaximandro dijo que el origen de todas las cosas es el apeirón. ¿El apeirón? Sí. ¿Y qué es el apeirón? El apeirón es una mezcla confusa y extraña de fuego, tierra, agua, aire, de los 4 elementos. Pero al igual que Tales de Mileto, es de los elementos físicos y materiales de los que está hablando. Y Anaxímenes, el tercero en la lista, alumno de Anaximandro, dijo que el origen de todas las cosas era el aire. Estos 3 filósofos tienen en común que nacieron en la ciudad de Mileto, debido a lo cual son conocidos como los milesios. Y Aristóteles les llama también los físicos, porque presentaron su teoría según la cual el origen de todas las cosas venía a partir de un elemento físico, en el caso de Tales, el agua, en el caso de Anaxímenes, el aire, y el apeirón, según Anaximandro. Pues bien, debido a esto, es que Aristóteles considera a Heráclito como uno más en esta lista, un filósofo físico, porque según Heráclito, el origen de todas las cosas es el fuego. Pero, vaya, esto es una mala interpretación. Pensar que Heráclito dijo que el origen de todas las cosas es el fuego, aun cuando lo haya hecho, es un error. Y es que sí dijo que era el fuego, pero fue una metáfora. Pero vale la pena no avanzar tan rápidamente. En el fragmento 30, Heráclito dice: este cosmos, uno mismo para todos los seres,
no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente viviente, que se enciende según medidas y se apaga según medidas. Es el filósofo del fuego. Y en el fragmento 90, del fuego son cambio todas las cosas y el fuego es cambio de todas, así como del oro son cambio las mercancías y de las mercancías el oro. Dicho de otro modo, todas las cosas surgen a partir del fuego y en el fuego encuentran su final. Analicemos un poco más de cerca estos dos fragmentos. Sí, claro, es el fuego, pero también es el orden. ¿Orden? Pero aquí, ¿dónde se habla del orden? Dice, es fuego que se enciende según medidas y se apaga según medidas. ¿Y el logos? ¿Pero qué es eso de logos? Bueno, es que logos es la palabra griega para hablar del orden. Según lo que hemos dicho, si el fuego es el portal en el cual las cosas se convierten en otras cosas, y también en el que las cosas dejan de ser, entonces el fuego es sobre todo una metáfora del cambio. De este modo, más que decir que el fuego es el origen de todas las cosas, bien podríamos decir que el cambio es el origen de todas las cosas. En el fragmento 53, Heráclito dice, Pólemos es el padre de todas las cosas y el rey de todas, y a unos los revela dioses, a los otros hombres, a los unos los hace libres, a los otros esclavos. Pólemos significa guerra, y en este sentido, la guerra es el origen de todas las cosas. ¿Pero cómo? ¿Ahora la guerra? Entonces ya no sé, porque el origen de todas las cosas es el fuego, pero no es el fuego. Es el cambio, aunque no es el cambio, y tampoco era el fuego. ¿Ahora es la guerra? Ya son tres. ¿Cuál es el origen de todas las cosas, según Heráclito? ¿Es que no se puede poner de acuerdo? ¡Ah! Heráclito. Calma, calma. Va a quedar claro. Solo denme un momento. Por lo pronto, ¿ya se dieron cuenta de por qué el apodo de Heráclito era el oscuro? ¿Porque no se le entendía? Retomando el punto, porque este Pólemos, esta guerra, es lo que está modificando las cosas que se convierten unas en otras, y de este modo, unos se convierten en dioses y otros hombres. Unos se hacen libres y los otros son esclavizados. Podemos entender las sociedades. Nacen y surgen gracias a peleas, a conquistas, a derrotas, victorias y fracasos. En el fragmento 80, Heráclito dice, es preciso saber que la guerra es común a todos los seres, y la justicia es discordia, y todas las cosas se engendran por discordia y necesidad. El 53 y el 80 realmente tienen el mismo significado. Por otro lado, hemos dicho que logos significa orden, y es cierto, pero si todo viene de su contrario, no podemos entender el orden sin desordenar. O para poner un ejemplo muy fácil, vamos a hacer una pregunta. ¿Es posible ordenar nuestro cuarto si no está desordenado? ¿Es posible abrir una puerta que ya está abierta? No podemos abrir nada que no esté cerrado, ni cerrar nada que no esté abierto. Para que exista el orden, es necesario el desorden. Y viceversa. El orden en sí mismo es desordenado. Y así, en el fragmento 8 tenemos, lo que se opone es concorde, y de los discordantes se forma la más bella armonía, y todo se engendra por la discordia. Realmente este fragmento y los anteriores, el 53 y el 80, tienen el mismo significado.
La guerra es común y la justicia es discordia, y todas las cosas se engendran por discordia y necesidad. Y acá, todo se engendra por la discordia, es lo mismo. Heráclito escribe en fragmentos, y muchos fragmentos tienen significados equivalentes. Por otro lado, analicemos esta palabra, logos. ¿Qué es logos? Probablemente esta palabra les suene de algo. Logos es la raíz de aquella disciplina divertidísima, la lógica. El logos significa orden en griego, y es cierto, pero ¿qué creen? Que no solamente significa orden. La dificultad surge en que logos tiene muchísimos significados. Ojalá que fuera solamente orden. No, dice aquí, en un diccionario que tengo en la mano, para no equivocarme demasiado, el término griego logos se traduce por palabra, expresión, pensamiento, concepto, discurso, habla, verbo, razón, inteligencia, y ojalá acabar ahí. Pero continúa con un muy desagradable, etc. Y es que logos es de esas palabras que se convierten en la raíz de otros muchos términos derivados. Aquí en este diccionario también menciona Heráclito. De hecho, dice: así en Heráclito, el logos es la razón universal que domina el mundo y que hace posible un orden, una justicia y un destino. Hemos dicho anteriormente que decía Heráclito que el fuego era el origen de todas las cosas, pero que el fuego era una metáfora, que el verdadero origen era el cambio. Bueno, en realidad, el verdadero origen, aunque esto ya parezca un cuento de nunca acabar, es logos. Y aquí nos vamos a detener. Esto ya está más complicado porque además logos tiene tantos significados. Es que precisamente por eso es logos el origen de todas las cosas. Logos significa, según lo que hemos visto, en sus múltiples significados, universo. Es decir, cuando Heráclito habla del origen de todas las cosas, se refiere al universo en su completud. Y también al universo en su particularidad. Es decir, tanto el macrouniverso del cual formamos parte, como el microuniverso que somos cada uno de nosotros. Todo ordenado con medidas específicas. Por eso decía que el universo es fuego eternamente viviente que se enciende y apaga según medidas. Todo está sometido al orden. Tanto el macrouniverso como el microuniverso. Y dentro del microuniverso está nuestro entendimiento del mismo. Es decir, logos es en ese sentido tanto el universo como nosotros, como el entendimiento que tenemos de todo lo que nos rodea y por supuesto las herramientas gracias a las cuales podemos explicarlo. ¿Qué herramientas? Bueno, la principal de ellas es nuestra razón, pero también el lenguaje, nuestras palabras, el modo en que las ordenamos, formando discursos, todo ello es logos. Bueno, pues el logos es el origen de todas las cosas. Ah, ¿entonces no es el fuego? ¿No? O sea, ¿pero Heráclito no dice que es el fuego? Sí lo hace, pero el fuego es la metáfora del cambio, de un cambio ordenado que es la expresión del universo. Por eso, si recuerdan, en el primer fragmento que tuvimos la oportunidad de leer, decía: este cosmos, universo, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres,
sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente viviente que se enciende según medidas y se apaga según medidas. En el fragmento 30. Es un orden universal, entonces, en el que estamos incluidos. Es decir, el logos es universo, sí, claro, pero nosotros, con nuestro entendimiento y nuestras palabras, hacemos parte de este logos. El logos es el universo y también cada uno de nosotros. Y si ya decimos que el logos es cada uno de nosotros, somos entonces un poco de universo, o como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Claro, para Carl Sagan tiene otro significado completamente diferente, un significado más astronómico. Cuando nosotros decimos que somos polvo de estrellas, siguiendo la filosofía de Heráclito, a lo que nos referimos es a que el universo que entendemos lo comprendemos porque somos parte de él. Abandonemos las estrellas, dejemos a un lado el telescopio, hagamos una revolución en nuestros ojos y que estos miren a nuestro interior. Observemos este fragmento. Y esto no lo saben todos ni lo reconocen. No comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo. Armonía de tensiones opuestas como la del arco y la lira. Es decir, como los fragmentos anteriores, es cuestión de opuestos, pólemos. Pero tal vez quede más claro con este otro fragmento. La enfermedad suele hacer suave y buena la salud, el hambre la saciedad, la fatiga el reposo. Lo que esto quiere decir es mucho más claro. Cuando por ejemplo nosotros tenemos hambre y comemos, ¡ay, qué rico! ¡Uy! Está bueno este sándwich, esta manzana, este pedazo de pan. Claro, porque nos duele el estómago. ¡Ay, pero comimos y qué rico nos sabe la comida! Pero ¿qué sucede si después de haber comido 2 tortas y 4 sándwiches nos ofrecen un pedazo de pizza? ¿De verdad se nos antoja? Cuando ya estamos hartos de comida y debemos, por alguna extraña razón, seguir comiendo, esto ya no es placentero, muy por el contrario, se convertiría en una especie de suplicio. Pero entonces, ¿qué es lo que hacía que nos gustara la comida, en un primer lugar? ¿El hambre? ¿Y qué sentido tendría descansar si no estamos cansados? ¿Por qué vamos a decir, ¡ay, qué bueno que estoy saludable!, si no conocemos lo que es la enfermedad? Valoramos las cosas porque existe la posibilidad de su contrario. De modo que los contrarios, la guerra, que son parte del universo, están también adentro de nosotros. Nosotros también tenemos en nuestro interior a pólemos. Por otro lado, también hablamos, si recuerdan, sobre el cambio, de que el cambio es el origen de todas las cosas. Aplicando esta idea a nosotros como personas, dice Heráclito: no es posible ingresar 2 veces en el mismo río. ¿Y qué quiere decir? Bueno, claro, que las cosas están cambiando, no siempre son iguales. No debemos acostumbrarnos a un modo de hacer de las cosas, sino adaptarnos, porque las cosas cambian, se modifican. Poniéndolo en términos gráficos, ¿qué sucede si nosotros metemos nuestro pie al río? Las aguas mojan nuestro pie. Y entonces nos salimos y volvemos a entrar. ¿Es verdaderamente la misma agua la que está mojando nuestros pies? El agua que mojaba nuestros pies ya está varios metros adelante. Y el agua que los está mojando ahorita estaba antes varios metros atrás. Las cosas cambian. Y nuestra vida también. En el hipotético de que fuera la misma agua, nosotros también ya hemos cambiado, ya crecimos. Y entonces observemos el fragmento 45, en el que dice Heráclito: los límites del alma, por más que procedas,
No lograrías encontrarlos aun cuando recorrieras todos sus caminos. Tan hondo tiene su logos. El alma, que es, por así decirlo, nuestro núcleo, nuestra sustancia, es muy profunda y nunca vamos a terminar de conocerla. Para decirlo un poco a manera de broma, una vez que finalmente y después de mucho trabajo hemos logrado conocernos, ya hemos cambiado. Es imposible conocernos y sin embargo debemos intentarlo. Y entonces dice Heráclito en el fragmento 101, yo me he buscado a mí mismo. En conclusión, lo que Heráclito nos sugiere es buscar el cambiante universo dentro de nosotros mismos.